Con el perdón de ustedes los voy a hacer famosos. No quería decirles que yo soy muy chismoso. El chismesazo. Ya, mijo, ya. Muy bien, gracias totales a ese aporte que acaba de hacer mi querido pana Isaac Galarza. No se olviden, los que quieran hacer aportes lo pueden hacer a través del super chat y si no a través de la cuenta financiera que aparece en la parte inferior de la pantalla. 804-3801 del Banco Internacional a nombre de mi pana alias Wasak, Jaimito de la Cruz Castillo. Por favor, justo y necesario, chismesazo del día de hoy, dejen su like porque si no nos vamos a la China. Dejen sus regalos también en TikTok, los que quieran dejar. Agradecerles infinitamente a todos ustedes por estar presente y arrancamos. El sector industrial se apaga en Ecuador, mis queridos chuchoros. El sector industrial corre un serio peligro y existe la posibilidad de quedarnos sin aparato productivo. Bueno, el poco que nos queda. El gobierno nacional informó el fin de semana que el sector industrial tiene que acatar una disposición obligatoria frente a la crisis eléctrica inducida. Inducida, no te olvides de ese concepto. El Operador Nacional de Electricidad obligó al sector industrial a reducir el consumo hasta el 100% de energía eléctrica 10 horas diarias durante 15 días. Póngalo en pantalla, mi querido DJJ. Ahí está la resolución y vamos a la parte pertinente y que nos corresponde porque en este documento que ustedes tienen en su pantalla dice básicamente firmado por el señor Eduardo Mauricio Jacome Berresueta, gerente general subrogante de CNEL, o sea, hasta ahora no tenemos gerente general fijo, sino es el subrogante, dice, en el marco de la declaratoria de emergencia del sector eléctrico y en razón de la grave situación hidrológica, pero se supone que ya llovió, ya ha estado lloviendo estos días, ¿qué pasó? Vamos a ir. Que afecta al sector eléctrico de nuestro país, pongo en su conocimiento la disposición imperativa y de cumplimiento obligatorio e inmediato emitida por el SENACE referente a proceder a reducir el consumo hasta el 100% para el sector industrial en el periodo de 8 a 18 horas todos los días por un periodo de al menos 15 días hasta recuperar las reservas energéticas de la central Masar. Esto es increíble, es inverosímil. O sea, la poca o la minúscula competencia que tiene Noboa es justamente la de garantizar la soberanía energética. ¿Para qué? Para que este país no se paralice, para que sea productivo. Entonces tú, mi pana, que seguramente eras empresario en el año 2019, para ser específicos, en octubre de 2019, y salías a decir, basta de paralización, por favor, es momento de reactivar, el Ecuador no paraliza, el Ecuador no para y no sé qué y no sé cuánto. ¿Por qué no sales ahora? ¿Por qué no protestas ahora? Porque resulta que en este momento no solo se están violentando tus derechos de acumulación de capital, ¿sí?, sino también los derechos de la posibilidad de que los ecuatorianos tengan un empleo digno. Yo creo que es justo y necesario. Si en esa época y en esa contienda, y porque se estaban violentando los derechos de algunas personas, o mejor dicho, de la mayoría de ecuatorianos, saliste a decir que eso es vandalismo, hoy sale a decir que lo que está haciendo el gobierno del señor Noboa también es vandálico. ¿Por qué razón? Este sería un golpe fulminante al poco empleo cualificado que existe en el país, mis queridos chochólogos. La presidenta del Comité Empresarial Ecuatoriano, María Paz Gervis, pidió al gobierno suspender los cortes de 10 horas por 15 días al sector industrial. Advierte que esto puede llevar incluso a la escasez de ciertos productos. Además solicita la creación de un comité de crisis. Miremos y escuchemos. ¿Qué fluye? Tan complejas y que nos enteramos ex post, que se converse con nosotros y podamos evaluar cuáles son esas medidas, siendo conscientes que todo va a tener impacto, que ya estamos asumiendo el impacto, pero que tenemos que tratar que ese impacto precisamente sea el menor posible. Entonces, ante este escenario, nosotros les hemos convocado porque queremos hacer dos peticiones formales.
La primera es evidentemente suspender la medida, pero ¿hasta qué? Hasta que se conforme un comité de crisis permanente. Más allá de mesas técnicas, de reuniones aisladas, nosotros le solicitamos al gobierno nacional, insisto, el comité de crisis permanente similar al que ocurrió en el proceso de vacunación en la lucha contra el COVID, en que el sector empresarial organizado y el comité empresarial ecuatoriano en concreto pudo trabajar y dar la mano a las distintas autoridades para enfrentar esa crisis. Hay las declaraciones de María Paz Germes. Delicado este asunto, ¿saben por qué, mis queridos chochólogos? Porque no solo se suma una posible crisis en la generación de empleo, es decir, una contracción económica, una capacidad de consumo. Chao Lola eso. Ojo, señores, que la situación es tan crítica que la cuerda terminará rompiéndose por el lado más débil. ¿Cuál es ese lado más débil? Los trabajadores. Francisco Jarrín, presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil, dijo que temen por los empleos y puestos de trabajo que genera el sector. Pongan atención. ¿Qué fluye? Pregunta, a ver, realmente parte de la preocupación que tenemos en el sector industrial es precisamente también los puestos de trabajo. Porque realmente, primero, al no haber sido algo consensuado y entender cómo funcionan las industrias, que no tienen una misma forma de funcionar. Las podríamos clasificar en 3 grupos y en función de eso, ver las mecánicas que la industria pueda colaborar en esta crisis como todos podemos hacer. En esto hemos sido muy claros. El sector empresarial y el sector industrial en toda crisis es el primero en dar el paso al frente. Cuando el gobierno pidió la autogeneración, obviamente las industrias que están en capacidad de hacerlo lo han hecho de forma voluntaria, sin tener compensación. Agradecemos que luego se hizo una actualización a una regulación que permite que esos generadores se registren y las industrias se han venido registrando para compensar los costos de esa operación que permite ayudar al sistema y que dicho por las autoridades del Ministerio de Finanzas, en ciertos picos horarios se ha llegado a dejar de consumir del sistema cerca de 300 megavatios, que realmente es una ayuda importante y una manifestación del sector empresarial e industrial de querer sumarse a las soluciones de esta crisis energética que todo el país estamos viviendo. Ahí lo tienen las apreciaciones del sector industrial de las cámaras, precisamente el presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil. Miren lo que publicó posteriormente la compañía Continental General Tiger. Póngalo en pantalla, mi querido DJJ, quien decidió, institución, empresa que genera empleo cualificado o calificado, decidió suspender sus actividades durante 3 días. Esto es inédito en la historia ecuatoriana, mis queridos chochólogos. Comunicamos a todo el personal que, debido a una decisión imprevista de la SENACE, de desconectar y dejar sin energía eléctrica al sector industrial en horario de 8 a.m. a 6 p.m. en los próximos días, lo cual nos ha tomado por sorpresa este día, sábado 5 de octubre, desde las 13 horas, cuando tuvimos el primer corte de energía sin aviso confirmado, ocasionando la paralización de la planta y las consiguientes pérdidas de esta interrupción y las consiguientes pérdidas que esta interrupción genera. Hemos tomado una primera acción, que es suspender las actividades laborales en el proceso de producción, tanto del día sábado 5 de octubre como domingo 6 de octubre y el lunes 7 de octubre del presente año. ¿Se dan cuenta? ¿Ustedes saben quiénes van a ser los verdaderos beneficiados de esto? El sector hidrocarburífero, que se dedica a la importación de derivados del petróleo, combustible, ¿sí? Los generadores eléctricos, ¿sí? Esos van a ser los verdaderos beneficiados de esta política de apagones del gobierno nacional. Y para que nosotros comprendamos la situación crítica que atraviesa el país, vamos con algunos datos. Vamos con algunos datos, mis queridos chochólogos. Situación que incluso se viene arrastrando desde el año 2020.
no me voy a inventar aquí, yo no soy economista, pero los datos son públicos y están alojados en el portal del Banco Central del Ecuador. Según el Banco Central del Ecuador, al primer trimestre de 2014, 13 de las 20 industrias o sectores económicos en el país crecieron menos del 5%. A eso súmale la política de apagones de este gobierno. Y en algunos casos, como la producción de alimentos, se registró una caída del 1.6%. Brutal. Este indicador tiene una estrecha correlación con el consumo promedio de los hogares, el mismo que en el primer trimestre de 2024 cayó en menos 1.1%. O sea, no hay kushki, no hay money, no hay billullo en los hogares ecuatorianos. Fenómeno que reduce la cobertura de la canasta básica por la falta de liquidez. Y a su vez, las ventas de los diferentes rubros o giros de negocio terminan estancándose. Esto los economistas, porque cuando digamos, el aparato productivo se queda con su producción, a esto los economistas, y no tienen cómo vender y cómo seguir produciendo, a esto los economistas les llaman proceso de deflación. Googlea, mijo, googlea. Deflación de los economistas. Otro indicador no menor es que estamos más pelados que pepa de guava, mis queridos amigos. Por ejemplo, el índice de confianza del consumidor vale paloma. En mayo de 2024, comparado con el mes anterior, el 68.92% de los encuestados indicaron que sus condiciones se mantuvieron iguales. Apenas el 3.5% mencionó una mejora, mientras que el 27.50% reportó un deterioro en su situación. ¿Lo ven? Nuevamente, el Banco Central del Ecuador, mediante un análisis del ciclo económico de este país amazónico, ubicó a nuestra economía en una etapa de recesión en el segundo trimestre de 2024. ¿Qué quiere decir eso? Que no vas a crecer ni a patada ninja. Te vas a quedar chiquito, cortito, como el señor Aquaman de Pecera. Te vas a quedar así, 1,50 m, 54, pujando, mijo, pujando. Como el Aquaman de Pecera, como Carlitos Vera, Tarzán de Bonsai. Dicho en criollo, estamos más pelados que pollo a la brasa. Dicho técnicamente, el ciclo de crecimiento o expansión del Producto Interno Bruto se ubicó por debajo de la tendencia en el largo plazo, en el primer y segundo 2024. Es decir, que mientras otros países en América Latina están creciendo a tasas chinas, el Ecuador está decreciendo. ¿Sí? Está decreciendo, mijín. Está estancado. Otro aspecto en el que se refleja que estamos valiendo paloma nuevamente, como país, es la morosidad de los pagos de los créditos. Claro, como la economía no camina, ahora el sector financiero está dedicado a otras actividades, como por ejemplo lavar. Lava y 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 lava. Tanto en los bancos privados como en las cooperativas, la morosidad, es decir, porcentaje de cartera con problemas de pago, ha aumentado del 6% en mayo de 2021, al 10.3% en mayo de 2024. Otra raya más al tigre de Novita. Hasta en eso también valemos paloma. Este país amazónico es un país dependiente de las dinámicas urbanas y rurales. Si el sector urbano se queda sin kushki, el sector rural no vende sus productos alimenticios, no alimenta al urbano. Por ejemplo, los indicadores del Banco Central demuestran que más de la mitad de la producción nacional se origina en dos provincias, que van a ser las más afectadas con este proceso: Pichincha y Guayas. ¿Por qué dices Pichincha y Guayas, mi querido chochólogo? Muy simple. El 26.7% del valor agregado bruto, ¿no? Es decir, productos que tienen valor agregado del país proviene de la provincia de Guayas.
y el 26.6% de Pichincha. A eso le siguen Manabí con el 6%, Azuay con el 5%, Orellana con el 4% y El Oro con el 3%. Es decir, que Guayas y Pichincha serían los principales afectados con esta política de apagones. Ajústense, mis queridos chochólogos, porque podemos ver desempleo brutal en estas dos provincias, Guayas y Pichincha. Para mí, menudo consultor que se consiguió Daniel Noboa para cautivar el voto de los ecuatorianos. O sea, quito la luz y la energía eléctrica a la institución que le da el pan y el sustento a la familia ecuatoriana, pero le doy a la familia ecuatoriana. O sea, no pensaron que si no tiene con qué pagar la energía eléctrica y el sustento, da exactamente lo mismo tener energía eléctrica en la casa. No entienden nada estos sujetos de política y mucho menos de economía. Estas zonas que son industriales y que aportan con valor agregado y por ende con una inserción en los mercados mundiales se van a ir al Cairo. ¿Me comprenden? ¿Y cuál es el afán detrás de todo esto? El gusto de tener contentas a ciertas empresas para que se repartan los negocios del sector eléctrico del país. Y fíjense en esta enorme contradicción, mis queridos chochólogos. Las empresas que se beneficiarán de estos contratos, o el mayor beneficiado de este proceso de compra pública del Estado, es el sector importador, señoras y señores. Uno de los casos que ya lo habíamos identificado en otros programas son las empresas que abastecen combustibles. Póngalo en pantalla, mi querido DJ J. Por ejemplo, en el numeral 13.43 del contrato firmado entre Electro Guayas y la barcaza turca se dice lo siguiente. El contratista, esperen que tengo seco el guarguero, perdonen. Ahí está. El contratista será responsable de todas las actividades logísticas, transporte, manejo, almacenamiento de combustible, el cual será suministrado por Petroecuador según lo convenido con el contratante. No se cargarán al contratista valores por concepto de adquisición o provisión de combustible que entregará Petroecuador a Car Power Ship. Claro, más claro que el agua, señoras y señores. Con eso hay un lleve brutal. En el mismo contrato se dice que la contratista no se le cargarán esos valores, lo cual en criollo quiere decir que cada uno va a matar su chancho para la transportación del full oil o el diésel. Ojo con lo que les voy a decir, mis queridos chochólogos. A eso súmenle que estas empresas son expoliadoras de la economía, porque como no agregan valor a los procesos productivos, lo que hacen es expoliar y sacar divisas de la economía nacional. Mero proceso de importación, que creo que es importante que ustedes lo tengan muy claro. En breves segundos se irá la luz en este sector y estaremos a oscuras. Como a oscuras está el aparato productivo de este país. Finalmente, quiero decirles, mis queridos chochólogos, finalmente, que una fuente protegida suministró información a este servidor. Esta información ratificaría que el segundo contrato de generación de energía eléctrica de entre 230 y 350 megavatios será entregada por segunda ocasión a la empresa Car Power Ship International. Car Power Ship International ha sido mencionada en diferentes tramas de corrupción a nivel internacional. Y Car Power Ship International ya fue beneficiada con un contrato del Estado ecuatoriano y específicamente de Electro Guayas. En este momento pretende, y me lo ha confirmado mi fuente, entregar el segundo contrato a Car Power Ship International por un valor superior de $100 millones en exceso, violentando todo, absolutamente todos los procesos de compras públicas, de transparencia, de control de los recursos de todos los ecuatorianos. Entonces, ¿por qué está sucediendo todo esto, mis queridos chochólogos? Muy simple. Es una crisis inducida para beneficiar al sector importador. Y no solo importador de combustibles. Miren, se fue la luz.
Y no solo importador de combustibles, sino también importador de diferentes materias primas que forman parte del encadenamiento. ¿Me comprenden? Esa es la situación que quiero informarles. Siendo las 18 horas, hay el primer apagón, o mejor dicho, el segundo apagón en el Distrito Metropolitano de Quito, en la zona en la que me encuentro. Y quiero informarles que lamentablemente es lo que tenemos que vivir la mayoría de ecuatorianos. Y hoy, con una crisis inducida en el sector eléctrico, una crisis inducida en el sector laboral e industrial y una crisis inducida en materia de seguridad y lucha contra el crimen organizado. El Chochólogo, puro periodismo.